Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes aquí en Cunduacán, Tabasco, República Mexicana, hoy 19 de mayo del 2003, en la noche. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 21, versos 21 en adelante, donde dice: esto fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén en un burrito, hijo de asna, de animal de carga. Dice, capítulo 21 de San Mateo, verso 1 en adelante, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hizo referencia a Zacarías capítulo 9, verso 9, que es donde da esta profecía. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la bienaventuranza de recibir al que viene en el nombre del Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura, el mismo Señor Jesucristo había dicho en San Mateo capítulo 10, verso 40 al 41: el que vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. Es una persona bienaventurada el que recibe a un justo o recibe a un profeta y recibe la recompensa de profeta, que es el beneficio y bendición que trae ese profeta para el pueblo que lo recibe. Por lo tanto, recibe todo aquello para lo cual Dios ha enviado ese profeta. El que lo rechaza, pues rechaza toda la bendición que Dios le ha dado a ese profeta para el pueblo. Por lo tanto, es muy importante recibir al enviado de Dios, al enviado de Jesucristo en cada edad en que Jesucristo envía un mensajero con su palabra revelada para el tiempo que a las personas les toca vivir. Esas personas que reciben ese mensajero, ese profeta, reciben la palabra revelada para esa edad, son llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, obtienen el bautismo en agua y obtienen el bautismo del Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento, nacen en el reino de Cristo,
y vienen a formar parte de la iglesia de Jesucristo nuestro Salvador. Y si mueren físicamente, no tienen ningún problema. Son llevados por los ángeles de Dios al paraíso y permanecen allí en el cuerpo angelical hasta que Cristo termine de completar su iglesia, hasta que Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, hasta que Él haga intercesión hasta por el último escogido de Dios escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cuando termine esa labor de intercesor en el cielo, entonces se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Vean, aquí en San Juan capítulo 11, verso 25 al 26, Cristo hablándole a Marta, la hermana de Lázaro, el cual había muerto, y Cristo fue para resucitar a Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora, ¿qué decimos nosotros acerca de si creemos estas cosas que dijo Cristo? Sí, Señor, nosotros también las creemos con toda nuestra alma. Y ahora, por eso, si nuestro cuerpo físico muere, dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso sabemos que aunque nuestro cuerpo físico muera, volveremos a vivir físicamente en un nuevo cuerpo, en un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y mientras el que muere físicamente, el que su cuerpo físico muere, va al paraíso a vivir en el cuerpo angelical, en lo que se completa la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Cuando se complete, entonces dará un nuevo cuerpo a todos los que murieron creyendo en Cristo, los resucitará en cuerpos glorificados igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, y a nosotros, si permanecemos vivos, nos transformará, y entonces todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con cuerpos eternos y glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Sigue diciendo Cristo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que vive y cree en Jesucristo no morirá eternamente. El tiempo para las personas recibir a Cristo, creer en Cristo y recibirlo como su Salvador, es el tiempo que nos toca vivir en estos cuerpos mortales, para así asegurar nuestro futuro, así asegurar la vida eterna en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Nadie puede asegurar su alma para vivir eternamente a menos que no sea a través de Jesucristo. Y Cristo también dijo: yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Por lo tanto, nadie puede entrar al reino de Dios a menos que no sea a través de Jesucristo, creyendo en Cristo y siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizándolo con el Espíritu Santo y fuego, y así obtener a la persona el nuevo nacimiento. Y por consiguiente esa persona queda sellada en el reino de Cristo con vida eterna, porque fue sellada con el Espíritu Santo. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 30 dice San Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día de la redención es el día en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará, y así obtendremos la redención del cuerpo, que es nuestra transformación para tener un cuerpo igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso en Efesios capítulo 4, verso 30 es que lo dice:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y en Gálatas capítulo 4 también nos habla acerca de este misterio y nos dice, capítulo 4, verso 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahora, así como Dios libertó por medio de su ángel, el ángel de Jehová, el cual llamó a Moisés y se manifestó a través de Moisés y libertó al pueblo hebreo, a la descendencia de Abraham, los cuales estaban en Egipto como esclavos. Pero cuando fueron libertados ya dejaron de ser esclavos. Y ahora todos los que han sido redimidos por Cristo, han sido llamados y juntados en la iglesia de Jesucristo, han sido libertados. Por lo tanto, ya no son esclavos del reino de las tinieblas, sino que son personas libres en el reino de Cristo. Por eso Cristo dijo en San Juan, capítulo 8, versos 34 en adelante, dice, verso 31 en adelante dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora, así como Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios en toda su plenitud, le apareció al profeta Moisés y lo envió a Egipto, y a través de Moisés libertó al pueblo hebreo que estaba como esclavo en Egipto. Cristo en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová en su cuerpo angelical, y ahora en el Nuevo Testamento es el mismo Cristo el que ha libertado a la descendencia celestial de Abraham, al Israel celestial, el cual estaba esclavo en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno, y Cristo ha libertado a todas esas personas que pertenecen al Israel celestial. Por eso en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es Jesucristo, el que nos ha libertado del poder, de la potestad de las tinieblas, del poder del reino de las tinieblas, del poder del reino del maligno, del poder del reino del diablo. Nos ha libertado como libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, del reino del faraón, y luego los llevó a la tierra prometida. Y ahora Cristo nos ha libertado del reino de las tinieblas, lo cual fue reflejado en la liberación que llevó allá a cabo con el pueblo hebreo. Aquel fue el primer éxodo, y ahora el segundo éxodo lo hace Cristo libertando a todos los escogidos de Dios del reino de las tinieblas y produciendo el nuevo nacimiento y dándoles un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Luego el tercer éxodo será
cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces nos libertará de esta condición humana, mortal, corruptible y temporal, y nos colocará físicamente en eternidad con un cuerpo eterno y glorificado. Por eso dijo Cristo por medio del apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la promesa hecha por Dios para todos los creyentes en Cristo, para todos los que tienen la bienaventuranza de haber recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado de Dios para morir por usted y por mí y llevar así nuestros pecados. Él es el que salvaría a su pueblo de sus pecados, como dijo el arcángel Gabriel a José, el esposo de la Virgen María. Eso está en San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que puede salvar a su pueblo de sus pecados es Jesucristo. Por eso lo llamamos nuestro Salvador. Ahora, en el capítulo 6 y verso 39 al 40 del San Juan, capítulo 6, verso 39 al 40 de San Juan, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en San Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido para él venir en su primera venida y salvar lo que se había perdido? Las ovejas del Padre, las cuales le fueron dadas a Cristo para que Cristo muriera en la cruz del Calvario y salvara esas ovejas. Cristo tomara los pecados de esas ovejas y muriera por nuestros pecados. O sea, que la sentencia de muerte, que es la sentencia por el pecado, porque el alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Y también dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el ser humano tiene que saber que necesita un Salvador, porque si no recibe al Salvador, entonces la paga del pecado, que es la muerte, se le cumplirá y tendrá la muerte segunda, que es el lago de fuego, donde será echado y donde será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Porque el que no cree ya ha sido condenado, y lo que le falta es que sea juzgado en el juicio final
y sea confirmada su condenación y sea echado en el lago de fuego después del reino milenial. Pero el que cree no es condenado, sino que recibe vida eterna. Por eso en San Juan también dice, en el capítulo 5 de San Juan, verso 24, capítulo 5, verso 24, dice el mismo Cristo hablando: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y nadie quiere ir a condenación. Nadie quiere ir al lago de fuego para ser destruido, ser quemado. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte pasó a vida eterna. Y ahora, esto es por recibir a Cristo como nuestro Salvador, creer en Él y dar nuestra alma a Él para que Él habite en nuestra alma y sea nuestra alma, nuestro corazón, el trono de Jesucristo y gobierne nuestras vidas, reine sobre nuestras vidas. Ahora, esta es la bendición que hay para todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal. Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, todas las ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé vida eterna, aparecerán. Ya han aparecido las correspondientes a edades pasadas, y en cada mensajero que Dios envió vino el Espíritu Santo, el cual Cristo envió y ha estado llamando y juntando las ovejas de edad en edad. Y los que han recibido ese mensajero han recibido al que ha venido dentro de ese mensajero, al Espíritu Santo. Y el que ha recibido al Espíritu Santo en ese mensajero ha recibido a Cristo, porque es Cristo en el Espíritu Santo, y por consiguiente ha recibido al Padre, porque el que recibe al que Cristo envía está recibiendo al que lo envió a Jesucristo, y el que recibe a Cristo recibe al que envió a Jesucristo. Eso es lo dicho en San Juan capítulo 13, verso 20. Cristo hablando dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahora podemos ver que hay una bendición grande, una bienaventuranza en recibir al que Dios ha enviado. El que Dios envió en el Antiguo Testamento fue el Espíritu Santo en cada ángel mensajero del Antiguo Testamento, en cada profeta. Fue Cristo en Espíritu en cada ángel mensajero. Fue el ángel de Jehová en cada mensajero del Antiguo Testamento, en cada profeta del Antiguo Testamento. Y luego se hizo carne en medio del pueblo hebreo, y allí estaba el enviado de Dios, el que había sido enviado para llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida, el que libertó al pueblo hebreo y los llevó a la tierra prometida. Y ahora apareció en carne humana. Era el verbo que era con Dios y era Dios, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Y ahora se hizo carne en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. El verbo se hizo carne. El verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y ahora encontramos que todos los que reciben al enviado de Dios, a Jesucristo, y creen en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, son bienaventurados y reciben la bendición de la salvación de su alma, reciben el perdón de sus pecados, son lavados con la sangre de Cristo de todo pecado, son limpios de todo pecado, son justificados, quedan como si nunca en la vida hubiesen pecado, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con el Espíritu Santo de fuego y obtienen el nuevo nacimiento, y así nacen en el reino de Dios, entran al reino de Dios, entran a la iglesia de Jesucristo como un bebé que ha nacido en el reino de Dios. Y la Escritura dice, Cristo dijo que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo,
Y cuando son muchos los pecadores que se arrepienten y creen y reciben a Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en agua en su nombre y reciben el Espíritu Santo, hay más gozo en el cielo. Porque si con uno hay gozo, con 10 hay más gozo, con 20 hay más gozo, con 30 hay más gozo. El gozo por uno, el gozo por el otro y así por el estilo. Como en una familia, en cada ocasión en que nace un bebé, hay gozo. Pero si nacen dos, hay un gozo doble. Porque ven al bebé, lo agarran en las manos y se gozan. Y después agarran el otro y se gozan también, doble gozo. Ahora, veamos cómo Cristo expresa este llamado y recogimiento y búsqueda de las ovejas que el Padre le dio para buscar y salvar. En el capítulo 18, verso 11 al 14 de San Mateo dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Así como el pueblo hebreo en Egipto estaba perdido, estaba como esclavo en el reino del faraón, ese reino de las tinieblas, ese reino que era gobernado por el maligno, el diablo, a través del faraón. Y ahora Dios los libertó, los vino, los buscó y los libertó usando al profeta Moisés. Y ahora todos los hijos e hijas de Dios, la descendencia celestial de Dios, la descendencia de Abraham celestial, al aparecer en la tierra se encuentran perdidos en el reino de las tinieblas, pero Cristo es nuestro libertador y Él ha producido el segundo éxodo y ha libertado a todos los hijos e hijas de Dios. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, queda libre del reino de las tinieblas y es colocado dentro del reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían descarriado o que no se descarriaron. Y ahora aquí nos muestra que hay gozo en Cristo. Hay gozo en Cristo cuando Él encuentra una de las ovejas que el Padre le dio, una de las ovejas que estaban perdidas en el reino del maligno, en el reino de las tinieblas. La toma con gozo y la lleva al reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, porque el reino de Dios está en esa esfera espiritual, pero pronto va a tomar la esfera física cuando Cristo tome el trono de David y se siente sobre el trono de David. Entonces el reino de Dios estará físicamente sobre la tierra, gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y se hará la voluntad de Dios en esta tierra, en respuesta también a la oración que Cristo enseñó a sus discípulos, en la cual Él incluyó en su oración y le enseñó a sus discípulos a decir o a pedir: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, o aquí en la tierra. Ahora continuamos leyendo aquí. Hemos visto que por una oveja que Cristo encuentra, se goza. Y si consigue 2, se goza doble. Y si libertad encuentra 3, se goza triple. Cuando encuentra 10, se goza 10 veces. 10 veces, o sea, un montón de veces. Cada vez que vienen a Cristo las personas para recibirlo como su Salvador, ¿qué está sucediendo? Ha sido Cristo el que ha buscado a la persona, no es la persona a la que busca a Dios.
Es Cristo el ordenado para buscar las ovejas del Padre. Por lo tanto, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Cristo lo encontró, lo salvó y lo colocó en el reino de Dios. Por lo tanto, Cristo se goza y se gozan los ángeles en el cielo, y nos gozamos también nosotros cuando vemos que las personas reciben a Cristo como su Salvador. Es Cristo llamando esas ovejas, como está prometido en San Juan capítulo 10. Luego continuaremos con este pasaje. San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Cristo murió, Cristo puso su vida por las ovejas que el Padre le dio, por todos nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del redil hebreo, no son hebreos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, es del rebaño de las ovejas de Jesucristo que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y el buen pastor, pues, es Jesucristo nuestro Salvador. Y el llamado, porque la voz, Él dijo, y oirán mi voz. La voz es la voz de Cristo en el Espíritu Santo a través de cada mensajero que Él ha enviado de edad en edad para Cristo en el Espíritu Santo llamar y juntar a sus ovejas a través de ese mensajero que Él ha enviado, y por eso son bienaventurados los que reciben a ese mensajero que Dios ha enviado en cada edad, porque están recibiendo por consiguiente al que lo envió, a Cristo que viene en el Espíritu Santo en ese mensajero. Él también dijo, hablándonos acerca del Espíritu Santo, Él dijo algo muy importante, y vamos a ver dónde está esto escrito. En San Juan capítulo 14, verso 18 en adelante dice, aún un poco antes dice, si me amáis, el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo que moraba con ellos? Sí, estaba morando con ellos en la persona de Jesucristo. Allí estaba el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir? En el Espíritu Santo. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Jesucristo, enviado por el Padre, no hacía nada de sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Y no hablaba nada de sí mismo, sino lo que el Padre le daba para que hablara al pueblo. Por eso él dice la palabra que, él dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Porque un enviado viene en el nombre del que lo envió y viene con un mensaje del que lo envió. Por lo tanto, no viene hablando sus propias palabras, sino las palabras del que lo envió, las cuales son colocadas en el enviado. Por eso son bienaventurados los que reciben al enviado, porque reciben la palabra del que lo envió. Reciben esa palabra y reciben todas las bendiciones del que envió a esa persona, porque Cristo dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Y por consiguiente, ¿qué va a estar escuchando? ¿La palabra del enviado? No, la palabra del que lo envió. ¿Cómo? A través del enviado. Y esa es la voz del buen pastor, llamando y juntando sus ovejas de etapa en etapa a través de su manifestación del Espíritu Santo en el ángel mensajero correspondiente a cada etapa, a cada edad. Y en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice la forma en que son llamados y recogidas esas ovejas que el Padre le dio. Porque no es la voluntad de Dios que se pierda ninguna de esas ovejas. Vean, en Mateo 18, antes de pasar a San Marcos, Mateo 18, verso 13 al 14, donde nos detuvimos en el 13, dice: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que uno de estos pequeñitos se pierda. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierdan ovejas del redil de Cristo. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda alguna de las ovejas del Padre. Por eso vean, en San Juan, Cristo nos asegura algo aquí para que estemos tranquilos al saber que somos ovejas de su redil, dadas por el Padre para que Él nos dé vida eterna. En San Juan capítulo 10, verso 27 en adelante, aún un poquito antes, verso 24 en adelante, dice, aún todavía un poco antes, para que tengan el cuadro claro, capítulo 10, verso 22 de San Juan, verso 22 en adelante, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Vean, Cristo hacía todas sus obras en el nombre de su Padre Celestial, porque Él dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre. Y no creyeron, y no creéis. Eso está en otro pasaje en San Juan capítulo 5, verso 43. Ahora, vean lo que le dice. Jesús les dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y esa palabra es muy dura, pero era la verdad.
Sigue diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. A las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna, Cristo al morir en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna se materializa en usted y en mí al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Somos colocados en la vida eterna y somos confirmados en la vida eterna para vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Y yo les doy vida eterna. Estoy leyendo en San Juan capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ven, Cristo nos asegura vida eterna, sin interrupción. O sea, que Él nos salva para toda la eternidad. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así como usted y yo, vean ustedes, somos uno. En cuanto cada uno como individuo, usted es uno. O sea, usted como alma viviente y como espíritu y como cuerpo es una persona. Aunque lo más grande es su alma. Por eso Cristo, mi Padre, como dice aquí, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y así también, ¿qué es lo mayor en usted? Su alma. Eso es lo más grande en usted como individuo. Por lo tanto, Dios en Jesús es lo más grande. Y ahora, la promesa es que nadie las va a arrebatar de la mano de Cristo, ni de la mano del Padre, que estaba ¿dónde? En Cristo. O sea que nos asegura vida eterna. Nadie puede arrebatar las ovejas que el Padre le dio a Cristo. Nada las puede arrebatar de la mano de Cristo ni de la mano del Padre. Por lo tanto, tenemos seguridad eterna. Seguridad para vivir eternamente en el reino de Cristo. Y ahora, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador tiene esa seguridad. El que no lo ha recibido no tiene esa seguridad porque no ha recibido a Cristo, que es la vida eterna. En San Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, dice este poderoso apóstol de Cristo. Primera de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida tiene? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Y aunque esté vivo, está muerto a la vida eterna. No tiene vida eterna, lo que tiene es una vida temporal que se le va agotando a medida que van pasando los años, y ya cuando tiene 70 o tiene 80 años o 90 años, ya está como los carritos que están ya de mucho tiempo, que algunas veces usted se monta y va a encenderlo para viajar y no quiere encender, no quiere funcionar, y tienen que estarlo empujando para que encienda el motor. Así sucede algunas veces. Por eso ustedes ven ancianitos que algunas veces andan con un bastoncito. Eso es empujándose, porque ya se les ha agotado
los 4 rayos de luz que tenían y ya van caminando con el último rayito de luz, como las baterías de los autos, que ya no le queda casi carga y cuando tratan de encenderlo comienza a hacer Y en las linternas también, o flashlight, cuando ya está agotada las pilas, usted lo enciende y alumbra poquitito. Así también sucede con el cuerpo humano, porque el cuerpo humano no tiene vida permaneciente en sí, es una vida transitoria, la tiene y de momento la pierde, desaparece y la persona no sabe a los cuántos años va a perder esa vida temporal. Algunos pueden decir, no, si yo soy jovencito todavía, me faltan muchos años. Pero es que hasta los niños se mueren también, los jóvenes mueren también. Nadie sabe cuántos años va a vivir en este cuerpo terrenal. Pero sí sabemos cuánto vamos a vivir en el nuevo cuerpo que Jesucristo nos va a dar. Vamos a vivir eternamente y jóvenes para toda la eternidad. Por lo tanto, para estar seguros que vamos a vivir eternamente, necesitamos la vida eterna. Y esta vida eterna está en Jesucristo. Cuando la persona recibe a Cristo, Cristo le imparte vida eterna. Y ahora continuamos leyendo aquí, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sin Cristo, el ser humano no tiene vida eterna, ni tiene esperanzas de vivir eternamente. La única esperanza que el ser humano tiene es vivir unos años aquí en este cuerpo terrenal. Y se trabajó y pagó el seguro social. Cuando se jubila, le dan una pensión, pero cuando muere no puede decir, cuando yo muera me mandan el cheque allá, a donde yo voy a estar. No hay eso de una transferencia de los bienes terrenales para llevárselos al otro mundo donde tiene que pasar la persona. Pero los creyentes en Cristo, por cuanto tienen vida eterna, todo lo que hacen en la obra de Cristo, en el reino de Cristo, queda transferido al reino de Dios. Por eso el Cristo dijo, haced tesoros en el cielo, donde no hay ladrones. ¿Y cómo podemos asegurar que no hay ladrones allá? Judas Iscariote, dice la Biblia, que se fue al infierno, se fue a su lugar, por lo tanto no está en el cielo, que era el número 1. Y el otro ladrón que se fue crucificado, de los 2 ladrones, uno fue convertido a Cristo, ya ese no roba. El otro pues se fue donde estaba Judas, porque no creyó. Por lo tanto, todos los ladrones que no se han convertido a Cristo, al morir van a donde Judas fue. Ahora, hemos visto que todo ser humano necesita a Cristo. Necesita a Cristo si la persona quiere vivir eternamente. Si no quiere vivir eternamente, pues no necesita a Cristo. El que no cree ya es condenado. Por lo tanto, ya está condenado. Y lo que le falta es pasar por el juicio final para ser confirmada su condenación y ser echado al lago de fuego. Pero el que cree no es condenado. Ha pasado de muerte a vida. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador. En San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, lo que les esperará será ¿qué?
el lago de fuego, que es la segunda muerte. Los que creen no son condenados y por consiguiente vivirán eternamente con Cristo en su reino. Por eso el día de Pentecostés, San Pedro predicando, el cual tenía las llaves del reino de los cielos, abrió la puerta del reino de los cielos, abrió el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. ¿Con qué? Con la llave de la revelación divina. Abrió ese misterio y vean lo que sucedió. En el capítulo 2, verso 36 en adelante del libro de los Hechos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, colocamos el nombre Jesús en medio y entonces decimos Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Siempre que una persona cree, recibe a Cristo como su Salvador, luego quiere ser bautizado rápidamente en agua. Por eso Pedro y los apóstoles bautizaron esas 3,000 personas ese mismo día, y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Luego también el caso de Felipe y el eunuco, el cual iba en su carro leyendo la profecía de Isaías y no sabía lo que eso significaba, no sabía si esa profecía estaba hablando del mismo profeta que la dio o de otra persona. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate al carro del eunuco. Y Felipe se le acercó y escuchó que estaba leyendo esa profecía de Isaías, y le pregunta al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y le dice a Felipe: sube al carro. Era un hombre de dinero y era una persona muy importante en el reino de allá de Candace. Era Miguel allá, y era que el tesorero era Miguel, o un funcionario alto, pero era un convertido al judaísmo, era un prosélito del judaísmo. Y Felipe seguida subió al carro, porque el Espíritu Santo le había dicho: ve, acércate al carro de él. Por lo tanto, ya Felipe sabía que Dios tenía un propósito, y es el Espíritu Santo el que está a cargo de todas las labores en la iglesia de Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que usa a las personas que Él tiene en el programa divino para usar. Es el que usa a todos los ángeles mensajeros de cada tiempo, es el que coloca ministerios, porque el único que tiene ministerios es el Espíritu Santo, y los opera a través de personas y se manifiesta a través de personas, de sus diferentes mensajeros de cada tiempo. Y ahora Felipe sube al carro del eunuco. No era un carro como el que tenemos como los que tenemos en la actualidad de gasolina. Era un carro quizás de bueyes o de caballo o de burros o mulas. Así es que era un carro de eso, porque de camello no he visto carro de camello, ¿verdad, Miguel? También. Y también los de elefantes también. Ya eso, el carro va montado arriba, eso va bien alto, ahí no hay problema de accidente. Y se sube al carro
y le pregunta a Felipe, aquí este pasaje del profeta Isaías, ¿de quién está hablando aquí el profeta Isaías? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona? Y Felipe pues ya tenía la escritura con el cual comenzar su mensaje para el eunuco. Comenzando desde esa escritura, comenzó a explicarle ese misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Le explicó hasta el bautismo en agua, porque cuando ya llegan por un lugar que hay agua, el eunuco dice, paró el carro y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por lo tanto, Felipe le habló del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque si no, no iba a pedir que lo bautizaran. Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. Porque el eunuco preguntó, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Felipe le dice, si crees de todo corazón, porque la fe no es mental, la fe es de acá del alma. Por lo tanto, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco Miguel ahí? Ven, le había predicado y le había explicado que Jesucristo era el Hijo de Dios, del cual el profeta Isaías estaba hablando ahí, y que iba a ser sacrificado como una oveja llevada al matadero. Ahora, el eunuco dice, ¿cómo? El eunuco contesta a Felipe cuando Felipe le pregunta, cuando le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco dice, ¿cómo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todos los que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, luego lo han recibido como su Salvador y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y han pedido el nuevo nacimiento. Han nacido del agua y del Espíritu. Han nacido de la palabra del Evangelio y del Espíritu Santo. Y han entrado al reino de Dios. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha sido lavado con la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua y ha recibido el Espíritu Santo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Ya tiene vida eterna su alma, tiene vida eterna en su espíritu, tiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión, y la sexta dimensión es el paraíso. Por eso, si muere físicamente, no tiene ningún problema, va a vivir al paraíso. Los ángeles de Dios lo llevan al paraíso, y allá todos los que están en el paraíso esperan la segunda venida de Cristo, porque Él va a pasar por el paraíso y los va a resucitar en cuerpos glorificados, y luego a nosotros nos va a transformar. Esa es la obra de reclamo, en donde será redimido el cuerpo físico, o sea, el cuerpo físico será transformado y tendremos entonces un cuerpo joven, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando lo tengamos y nos miremos en el espejo, ¿qué vamos a decir? Este era el cuerpo que yo necesitaba, uno eterno y jovencito. Así era como yo quería tener un cuerpo. ¿Ve? Y eso es lo que tiene Cristo para usted y para mí, porque es una bienaventuranza, es la bienaventuranza de recibir al que viene en el nombre del Señor. Así también Cristo ha enviado mensajeros de edad en edad, y los que lo han recibido a Cristo en esos mensajeros y han escuchado la voz de Cristo a través de esos mensajeros. Esas son personas bienaventuradas, tienen la bienaventuranza de haber recibido al que Jesucristo envió, en el cual ha venido el que Dios envió, Jesucristo, manifestado en Espíritu Santo. Para este tiempo final, ¿tendrá Cristo algún enviado prometido? En Apocalipsis capítulo 22 dice en el verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sí, Cristo ha prometido enviar su ángel.
Ese es el enviado de Jesucristo a su iglesia. ¿Qué estará haciendo ese enviado para que lo identifiquemos? En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 en adelante, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La promesa de Cristo es que nos mostrará las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Y ahora, ¿cómo vamos nosotros a escuchar y conocer estas cosas que van a suceder? ¿Cómo es que Cristo nos las va a dar a conocer? Que el mismo Cristo la conteste esa pregunta aquí en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto que le prometió en el capítulo 4 del Apocalipsis, ahora por medio del ángel del Señor Jesucristo, el cual es el enviado de Jesucristo a su iglesia, dice que nos mostrará todas esas cosas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final serán reveladas, dadas a conocer a todos los creyentes en Cristo, a toda la iglesia del Señor Jesucristo, a todos los que tendrán la bienaventuranza de recibir al que viene en el nombre del Señor. Ese ángel viene en el nombre del Señor Jesucristo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Los que lo recibirán, dice Cristo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Por lo tanto, para este tiempo final habrá muchas personas bienaventuradas. Tendrán la bienaventuranza de recibir al que viene en el nombre del Señor. El que viene en el nombre del Señor Jesucristo para el día posterior será el ángel del Señor Jesucristo, en quien vendrá el Espíritu Santo manifestado. Y por cuanto el Espíritu Santo viene en el nombre del Señor, entonces ahí estará el nombre del Señor en el enviado. Y por consiguiente, la palabra que Él estará hablando no será su propia palabra, sino la palabra del que lo envió, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y no estará hablando por sí mismo, sino por medio de la unción del Espíritu Santo y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, sus palabras y sus obras en la obra del Señor Jesucristo serán las obras del que lo envió. Él vendrá cumpliendo lo que está prometido para este tiempo final. Las cosas que están prometidas que el Espíritu Santo hará en este tiempo final, las estará haciendo en esa manifestación a través del enviado del Señor Jesucristo, que ya hemos visto que es el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu Santo en su ángel, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora vean, en San Juan capítulo 14, dice, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y para este tiempo final, así como vino manifestado en cada ángel mensajero hablándole a su iglesia, estará en medio de su iglesia en este tiempo final, enseñándonos todas las cosas y recordándonos todas las cosas que Jesús habló en el pasado. Y también las cosas que habló el Espíritu Santo a través de sus mensajeros, sus apóstoles y los ángeles mensajeros de las diferentes edades. Y también estará recordándonos las cosas que habló el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el capítulo 15, verso 26 también dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo estará dando testimonio acerca de Cristo. Hay muchas religiones, pero que no creen en Cristo y no hablan de Cristo. Por lo tanto, ahí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendría y daría testimonio de Jesucristo. Daría testimonio de Jesucristo, daría a conocer la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y dará testimonio también de la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo. Y da testimonio también de la obra de Cristo en cada edad de la iglesia. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 12 en adelante, dice: ahora aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vean, es el Espíritu Santo el que da a conocer las cosas que han de venir, pero tiene que tener un instrumento de carne en cada edad para hablar por medio de él. Y para este tiempo final tendrá al ángel del Señor Jesucristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces, si Cristo dice que todo lo que tiene el Padre es de él, ¿se quedó Dios sin nada? No. ¿Por qué? Porque Dios está en Cristo. Por lo tanto, Dios en Cristo es el dueño de todas las cosas. Por medio de Cristo creó todas las cosas. ¿Y para quién? Para Jesucristo. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios. Y todo es administrado por Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Somos las ovejas del Padre que han sido dadas a Cristo para que nos dé vida eterna. Por lo tanto, toda persona que haya recibido a Cristo como su Salvador tiene vida eterna y no vendrá condenación, más pasó de muerte a vida. Los que no lo han recibido no tienen vida eterna, pero pueden obtener vida eterna en esta noche levantando sus manos para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes y Cristo extienda su misericordia hacia ustedes y perdone sus pecados y los limpie con su sangre de todo pecado y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan así el nuevo nacimiento y nazcan en el reino de Dios. Y así confirmen su lugar en la vida eterna, porque no hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. Y la vida eterna está en ¿quién? En Jesucristo nuestro Salvador. Nadie puede recibir vida eterna menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso se le ofrece la oportunidad a toda persona para que reciba a Cristo como su Salvador. Se ora por la persona y es bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo para que obtenga la salvación y vida eterna que Cristo ofrece para todo ser humano. Por lo tanto, estaré dejando al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por las personas y levantará sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Nuestro tema ha sido la bienaventuranza de recibir al que viene en el nombre del Señor. Ese ha sido nuestro tema. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo complete su iglesia y pronto nos transforme los que vivimos y resucite a los muertos creyentes en Él y nos lleve con Él a la cena de la boda del Cordero, la casa de nuestro Padre Celestial, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y ya con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que levantarán sus manos para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes. Que Dios les bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.